Muy bien, listo. Entonces, me place saludarlos y saludar a Camilo, que es la persona que nos va a estar acompañando hoy como ponente. Hoy vamos a estar hablando de un elemento de alto impacto y que es de alta curiosidad para ustedes también en cuanto a lo que es la psicopatología en el contexto de la criminalística, ¿sí? En general de la psicología forense, pues que es área de la experticia de Camilo. Entonces, bueno, chicos, este es un encuentro CIPA de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Será desarrollado en 3 sesiones. Durante esas 3 sesiones, pues vamos a estar conversando alrededor de la psicopatología criminal. Este encuentro, pues, estará dinamizado por el profe Camilo Betancourt, quien ha sido también docente de la UNAD en anteriores ocasiones y nos ha estado acompañando, pues, en diversos encuentros. Em, les invito a que estén participativos, a que pregunten, a que aprovechen este espacio que es para ustedes, para que desarrollen todas esas habilidades que a la hora del té, cuando ya estamos ejerciendo, decimos, hubiera participado más, me hubiera conectado más, hubiera estudiado más". Entonces, para eso son estos espacios. Bueno. Entonces, bueno, no siendo más, los dejo con Camilo, que estarán en excelentes manos. Bienvenido, Camilo. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Camilo Andrés Betancourt Restrepo. Gracias, Jessy, por la invitación. Gracias a todos también por estar presentes en este evento. Para mí es un gran gusto y es un gran honor dar esta charla de un tema que me apasiona tremendamente, que me gusta, que me apasiona, que me fascina y que espero contagiarles un poquito en el tema de la pasión que siento por este tema. Bueno, chicos, bueno, me hago una presentación un poquito más extensa. Yo soy psicólogo especialista en criminología y derecho penal de la Universidad Católica Luis Amigó. Soy investigador judicial y criminalista de la entidad Escuela Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses. Soy maestrando de la carrera de, o mejor dicho, de la maestría de neuropsicología clínica de la Universidad del CES y laboro hace ya 6 años en la empresa elemental de investigaciones integral, de la cual soy fundador, eh, ejecutando los roles de investigador judicial y psicólogo perito en las áreas forenses, mejor dicho, en todo lo que refiere a las dificultades en el escenario penal principalmente. Claro que también atendemos casos de corte administrativo y demás. En la empresa, pues aparte de las labores periciales y aparte de las labores forenses, organizamos todo el tema de lo que son las defensas penales, las representaciones en escenarios administrativos y civiles y demás. Entonces, tenemos una interacción directa con el fenómeno humano que puede tener una repercusión jurídica, ¿cierto? Y eso implica que veamos el escenario de la representación de las víctimas, también que veamos el escenario de la criminalidad desde el corte de lo penal, desde el corte de lo criminológico, y analicemos estos fenómenos eh, no solamente desde un factor social que predispone el desarrollo de las conductas que podemos llamar antisociales o disociales o todo esto, sino que también lo vemos en un panorama en donde hay una conducta humana llevada a cabo por un ser humano que perjudica o genera un perjuicio para otro ser humano. Y en ese sentido hay que identificar cuáles son las características sociales, culturales, personales, psicológicas y demás que pueda llegar a tener este individuo que ejecuta un daño y en la misma línea las características psicológicas, conductuales y demás de la persona que recibe el daño. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar un poquito de victimología, vamos a hablar un poquito de criminología, vamos a hablar mucho de psicología, de psicopatología y vamos a llegar a un tema central y es
qué enfermedades mentales, ¿sí? ¿Qué trastornos psicológicos, qué trastornos de personalidad son los más asociados a la conducta criminal? Y aquí hay una pregunta bien interesante, porque comenzamos a darle esa connotación de humano más allá de la norma escrita en el papel. Un problema en nuestra sociedad es que miramos las conductas delictivas como una conducta que es contraria a una norma que está escrita en un papel, ¿sí? En un código, que sería el Código Penal. Pero es mucho más que eso, es una conducta realizada por alguien que piensa, que siente, que al ejecutar la conducta delictiva pensó y tuvo que pensar para llevar a cabo un ejercicio motriz que lo llevara a ejecutar un acto delictivo que perjudicara a alguien. ¿Qué pasó por la mente de esa persona? La idea entonces es hacer ese tipo de análisis acá en el orden de lo casuístico, es decir, de la mano de los casos reales, de los casos que nos hacen preguntarnos por qué. ¿Por qué Fernando Noguera mató a Juliana Zamboní? ¿Por qué un hombre, un caso famoso en la ciudad de Medellín hace unos 3 años, por qué un hombre de la nada, sin motivos aparentes, sin nunca haber agredido a ninguna pareja, de la nada se levanta de su cama a las 3 de la mañana y eh, trata de matar a su mujer a punta de puñaladas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre tendría relaciones sexuales con una niña de 1 año de edad? ¿Por qué tendría, ni siquiera podríamos decir propiamente relaciones sexuales, por qué tendría tocamientos abusivos con una menor de 1 año de edad? ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que quema a una niña estando viva? ¿O qué pasa por la cabeza de una persona cuando, estando en su vivienda, está completamente tranquilo y ante el más mínimo estímulo pasa a tener una conducta explosiva en donde golpea a su mujer al punto de casi matarla, o viceversa, donde la mujer golpea a su pareja, sea hombre o mujer, al punto de casi matarlo? ¿Qué pasa por la cabeza de el joven que delinque o que incursiona de forma temprana en labores de sicariato? ¿Qué pasa por la cabeza de aquella persona que secuestra? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Qué estructura de personalidad? Eso es lo que vamos a ver acá. Y quiero que nos aterricemos en el panorama de estas conductas criminales, ¿sí? Y podríamos llamar como conductas criminales, citando a Wael Jikal, como aquella conducta no solo que atenta con el orden establecido, con la norma típica inscrita en la norma penal, no, 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 sino todo aquello que atenta contra un otro a través del ejercicio de la violencia. Y la palabra violencia va a tener un rol protagonista, va a ser protagonista en esta exposición, la palabra violencia. Y pensemos en cualquier uso de la violencia, incluso de la violencia que ejerce el Estado. Desde esa violencia hasta una violencia más individual como la que ejerce un hombre
que estando en un bar golpea a otro y lo mata. ¿Sí? Vamos a hablar de todo esto y quiero que también todos los que estamos acá hablemos de estos fenómenos que son reales, de lo que vemos en las noticias, de lo que leemos en los periódicos, de las noticias que ustedes se enteran o de lo que ustedes pudieron ver cuando eran chicos, cuando eran adolescentes o de lo que vieron la semana pasada si es que vieron algo que tenga una relación con el fenómeno delictivo, con el fenómeno de la violencia, con la vulneración de los derechos. Quiero que nos centremos en eso. Pero bueno, como el tema es de psicopatología criminal, antes de llegar al tema de lo criminal, considero fundamental entender bien qué es psicopatología. Entonces, como yo sé que hay muchas personas acá que saben qué es esto, yo los quiero invitar y que me digan pues, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que es esto? ¿Qué será este cuento de lo que llamamos psicopatología? Cualquiera. Bueno, yo me lanzo. Es como el estudio que se tiene sobre enfermedades o trastornos mentales, Ok, creo yo. perfecto. Sí, está bien, está bien. ¿Quién más? ¿Quién más dice algo? ¿Quién dice algo diferente? ¿Quién le agrega algo? Que también se busca la causa de ello. Todas las Sí, que también ciencias. Sí, buscan la dale. causa, sí, se busca de dónde proviene, por qué razón ocurre. Lo que tú has dicho todo el tiempo, ¿qué impulsa que la persona haga lo que hace? Lo bonito, lo que es muy bonito de todo esto, de la psicopatología y de la ciencia en general, es que la ciencia es causalista, es decir, persigue la causa del fenómeno. ¿Qué causa el fenómeno? Todas las ciencias son causalistas. La psicología claramente no es una disciplina que diste de este principio. La psicología es el estudio o tratado de la mente y el alma, ¿sí? En donde se estudia, por ende, el comportamiento y la conducta de las personas. Pensemos que estas conductas, estos pensamientos, estas emociones pueden llegar a generar un sufrimiento en un individuo. Un individuo puede tener un pensamiento y una emoción que culmina en una conducta que le genera sufrimiento. A esto le vamos a llamar pathos, sufrimiento. La idea es conocer la causa de ese sufrimiento. ¿Qué pensamientos preceden a esa acción que genera sufrimiento? ¿Qué pensamiento precede a esa emoción que genera sufrimiento? ¿Cuál es el origen de esos pensamientos? ¿Por qué se generaron esos pensamientos? La rabia, los complejos, el odio. ¿De dónde surgió? Ahí es donde hablamos de psicopatología, el estudio o el tratado de la mente y el alma que sufre. Y desde esta lógica del estudio de la mente y el alma que sufre, deberíamos también dar cuenta de algo supremamente importante. ¿Quién no sufre? Todos sufrimos y en la vida es necesario una dosis de sufrimiento para entender los mecanismos de la naturaleza, para entender la forma en que obra la vida. Pero más allá de eso, es si sufrir es normal, ¿por qué sería un fenómeno
que debe ser estudiado a través de la ciencia. Sufrir es normal. Lo que es anormal, digámoslo así, entre comillas por ahora, es cuando ese sufrimiento genera una conducta que hace persistir el mismo sufrimiento. Es decir, se vuelve como entrar en un círculo vicioso. ¿Sí? Y el individuo no es capaz de salir de la conducta, una conducta claramente patológica, una conducta que claramente ahonda y profundiza el sufrimiento sentido. Y ahí es donde un psicólogo interviene. Y no solo un psicólogo. Ahí es donde la gente que quiere saber de psicopatología comienza a entender el sufrimiento de un individuo y comienza a entender el mecanismo o el aparato mental que rodea ese sufrimiento. Entonces vamos a algo. Claro, la psicopatología es el estudio de la mente y el alma que sufre, en donde se trata de explicar las causas de ese sufrimiento, las consecuencias de ese sufrimiento y también cuáles podrán ser las medidas adecuadas para frenar ese sufrimiento. Jessy, por favor, pasa a la diapositiva que sigue. Listo. En esa misma lógica, vamos a tratar de describir eso que está sintiendo la persona. Pensemos que en un mundo no existe la psicología. Que en este momento no existe la psicología. Y que lo que tenemos a nuestra disposición es la mera observación. Y tenemos a un grupo de personas que tienen los mismos síntomas y en los que vemos los mismos signos. Caigamos en cuenta en algo, por si es necesario repasar los conceptos básicos, porque sé que aquí hay personas de diferentes estudios y que hay personas de diferentes semestres. Síntoma es aquello que siente la persona y que dice sentir. Signo es aquello que se ve, que se mira, que se observa, que es tangible. ¿Sí? Si tenemos a 5 personas diciendo que se sienten de una manera determinada y todos estos síntomas son equiparables, ya comenzaríamos a decir, ve, es curioso, todos estos sienten lo mismo, pero también comenzamos a mirar. Los 5 se sienten cansados, se ven ansiosos, se ven alterados psicomotrizmente, no pueden parar de temblar las manos, no pueden dormir, están muy cansados, tienen ojeras, tienen una forma de hablar demasiado lenta, son muy lentos para hablar, se distraen con facilidad de lo que yo les estoy diciendo, no tienen capacidad de retentiva, es decir, comienzo a mirar ciertas cosas y me doy cuenta de que todos tienen lo mismo, ¿sí? En un mundo sin psicología, yo igualmente puedo ver eso, puedo hacer esa observación y puedo escuchar sus síntomas y puedo hacer una interpretación en donde identifico que los 5 están presentando probablemente lo mismo, de lo que desconozco totalmente la causa, pero están presentando lo mismo. Así comenzaron los primeros psicólogos, así comenzaron los primeros estudios psicopatológicos, en donde se trataba de describir el sufrimiento de la persona desde los signos y desde los síntomas, desde lo que se veía y desde lo que se escuchaba. Y a eso que veían le fueron poniendo un nombre de depresión, el nombre de ansiedad, el nombre de
desórdenes neurológicos, neuropsicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Le fueron poniendo un nombre según sus signos, según sus síntomas y según sus causas. Pero también se dieron cuenta de algo, y es que las causas eran variables, ¿sí? En un mundo sin psicología también nos daríamos cuenta de eso, que el motivo por el que sufre Carlos probablemente no es el mismo motivo por el que sufro yo. Yo sufro porque mi esposa, me fue infiel. Carlos sufre porque su esposa le fue infiel, ¿sí? Claro, pero él no conoce a mi esposa, entonces no podemos decir que es por lo mismo, ¿cierto? La experiencia vivida es diferente, la forma de sentir esa experiencia es diferente, la forma de vivir esa experiencia es diferente, por ende, es diferente. Y hay que identificar que la causa por la cual se generó la infidelidad es diferente. O pongámoslo en un entorno más claro. Carlos está triste porque se murió su abuela. Yo estoy triste porque se murió, o mejor dicho, yo estoy triste porque se me acabó mi carrera. Estamos tristes por cosas completamente diferentes, pero los signos y los síntomas siguen siendo asociados, aun cuando la experiencia es totalmente ajena. A eso quiero llegar. Cuando las experiencias son ajenas, podremos decir que independiente de que existe una causa diferente, los signos y los síntomas pueden persistir. Por ende, es totalmente necesario poder clasificar el orden de las causas. El orden de las causas puede ser por determinantes ambientales, por determinantes biológicas o por determinantes psicológicas. Determinantes, y por ambientales, por determinantes contextuales. Determinantes contextuales. ¿Qué es lo que estoy viviendo yo en este momento? ¿Qué me está pasando a mí en este momento de mi vida? En este momento de mi vida perdí el trabajo, estoy lleno de deudas, mi esposa me dejó, se murió mi perro y mi hermano está lejos y no hablo con él hace como 3 meses. ¿Sí? Esos son determinantes contextuales. ¿Qué me está pasando en este momento de mi vida? Ahora, bajo esa misma lógica, puede que yo esté bien en cuanto a mi contexto de lo que me está pasando inmediatamente, pero esté mal en el término ambiental. Por ejemplo, estoy en un escenario o en un estoy en un escenario, estoy en un lugar donde no me siento cómodo y no me siento cómodo porque la forma de pensar de las personas de acá es totalmente diferente de la mía y eso hace que me distancie de las personas y como me distancio de las personas me siento solo y como me siento solo me aburro de las cosas y como me aburro de las cosas ya no quiero nada y entre lo que ya no quiero vivir. Ya tenemos un contexto y obviamente dentro del contexto está el ambiente, pero también entonces hay que mirar si hay un factor que predispone a que yo sienta lo que estoy sintiendo. La depresión, la ansiedad, los trastornos bipolares afectivos, los síntomas maníacos, la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, los trastornos de la personalidad y otros desórdenes mentales tienen un factor biológico predisponente, es decir, que sí, las enfermedades mentales también se pueden heredar, ¿sí? Pero aparte de que existe un factor biológico, un factor contextual, un factor ambiental, la enfermedad no puede existir sin un factor psicológico. ¿Qué pasa por mi cabeza con todo esto? Con todo esto que me está pasando, con
lo que siento por el lugar en el que estoy. ¿Qué pasa por mi cabeza? Pasa por mi cabeza el pensamiento, estoy mamado. Y no lo siento una vez, lo siento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 veces en el día. Y eso ya implica que como hay un pensamiento arraigado en mí, la manifestación emocional también va a ser diferente. El pensamiento antecede a la emoción y en esa emoción vamos a sentirnos tristes, vamos a sentir rabia, vamos a sentir disgusto, desagrado, vamos a sentir miedo. Y cuando le combino la emoción y el pensamiento, la emoción y el pensamiento vamos a dar pie a los sentimientos, sentimientos de odio, sentimientos de venganza, sentimientos de melancolía profunda, ganas de morir. Y esta combinación entre lo que pienso y lo que siento va a dar lugar a las acciones. Entonces hay muchas determinantes, hay muchas causas, muchas cosas que debemos de tener en cuenta cuando vayamos a describir. ¿Qué debemos describir? Debemos describir el entorno de la persona para entender por qué. Debemos, claro, clasificar sus signos, clasificar sus síntomas, clasificar las consecuencias, lo que está pasando en su momento actual, pero también entender todo ese mundo complejo que es el ser humano, porque un ser humano no se va a encontrar en un DSM, no se va a encontrar en ningún libro diagnóstico, se va a encontrar en la exploración directa de aquello que le está pasando en la vida de esa persona. ¿Sí? Por eso entonces describimos, determinamos causa y establecemos un tratamiento. Conforme a eso que ya analizamos previamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí antes de irme por psicopatología criminal, creo que es un tema también muy adelantado. No nos vamos a tocar todavía este tema, no vamos a tocarlo todavía. Vamos a seguir con el tema de psicopatología para luego entenderlo sin devolvernos, ¿sí? Esta sesión la vamos a dedicar a esto, a entender bien el concepto de psicopatología. Pasamos a la siguiente. Listo. El tema de la psicopatología, que claramente va ligado a entender todo este complejo escenario que es el ser humano, llegamos a la necesidad de entender que no solamente es una condición que le puede generar sufrimiento a otras personas, sino que va a generar, o a sí mismo, sino que este sufrimiento va a generar una disfuncionalidad. Esto es necesario entenderlo, porque el enfoque de la psicología sigue un enfoque funcionalista, en donde mira al individuo en relación a su contexto, en relación a su escenario social y ver cómo funciona el individuo. Si el individuo no funciona desde lo que se espera de él, diríamos, se está comportando de forma anormal. Y la anomalía, desde una visión psicológica, debe de ser identificada, explicada y tratada. Obviamente, aquí podemos acudir a la crítica todo lo que quieran, porque esto es algo fuerte, ¿sí? Que a un punto en el que decimos, bueno, ¿y qué tan sano es curar al enfermo, no? Pero más allá de eso, podríamos decir que la disfuncionalidad implica una desadaptación del individuo. Es decir, que el individuo no se está adaptando a su ambiente.
Cuando un ser vivo no se adapta a su ambiente, comienza a generar desregulaciones. En el ser humano específicamente, el no adaptarse a su ambiente va a generar alteraciones cognitivo-comportamentales, alteraciones en su pensamiento y en su comportamiento. Pasamos a la siguiente. Bueno, pero yo estoy hablando mucho. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Preguntas, aportes, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias, insultos, ofensas. Insulto, perdón. Disculpa, Camilo. Es que resulta lo que estás diciendo en estos días en la práctica profesional. Yo soy estudiante de práctica profesional 1 y una de las tareas que estaba mirando es la violencia de género, ¿sí? Y resulta que tratando de seguir el método de rastreo, es decir, buscando evidencias, porque se mira desde lo conductual y tiene uno que buscar evidencias, pues se llegó a encontrar dos cosas. Si la pregunta era la siguiente, ¿realmente el hombre es por naturaleza maltratador de la mujer? Es decir, el hombre por raza, es decir, por género, por raza humana. El hombre es, o la especie maltrata a la mujer de siempre, o es que en algún momento fue inducido y aprendido y se convirtió en parte del inconsciente colectivo, en la parte genética. Entonces, haciendo esa búsqueda, llegamos al tema de que en Grecia, a partir de la mitología romana, la mitología griega, los dioses que habían tanto Urano como Cronos como Zeus eran machos remachos, violaban, maltrataban, y sobre la mitología griega se creó Grecia y sobre Grecia se creó todo el derecho romano y toda la parte que nosotros manejamos actualmente digámoslo así, en el planeta con respecto a lo que es democracia. Adicionalmente, la religión estableció que el hombre, un mito a través del cual, o una creencia a través del cual la mujer era producto de una costilla del hombre, lo que dio el sentido de propiedad, el sentido de pertenencia. Entonces, ante eso, pues decimos, bueno, eso viene desde una creencia que se ha convertido en una ley, una forma de comportamiento. ¿Existe evidencias de algún sitio en donde no exista violencia? Y existe un sitio que está, es los Mosú, que están en Nepal. La característica de ese grupo de personas, que es lo que llama poderosísimamente la atención, es de que son más o menos 40,000 personas, es un sistema matriarcal. Lo interesante es de que en su lenguaje no existe una palabra que maneje los conceptos de asesinato, guerra, violencia o cárcel. Entonces sí existe una evidencia de que hay una forma social que no tiene violencia y la que nosotros hemos manejado y hemos aprendido y sostenemos con nuestro comportamiento diario es machista, es de violencia. Y la otra es una evidencia de que no existe, que no hay. Y lo han hecho por mucho tiempo. De tal manera que uno puede decir de que esto sí se aprendió, que es inducido y que efectivamente es susceptible de cambiar. Pues es que eso es como lo que se ha logrado ver, ¿no? De tal manera de que es muy interesante lo que estás diciendo, como que apoya, no sé, pues te quería decir este tema, ¿no? No, excelente, excelente aporte. Claro que también hago una aclaración. El individuo, el ser humano y todos los seres vivos, mm, principalmente los mamíferos, están predispuestos a nivel herencial, genético, a la agresividad, que no es lo mismo que a la violencia. La violencia es un fenómeno social. La agresividad es un fenómeno biológico. Pero de eso hablaremos con detenimiento, como dicen, con su avena y su pitillo, más adelante. A lo que quiero llegar es
a estos conceptos que vemos acá, normal y anormal. Ahorita estábamos diciendo que la psicología persigue un enfoque funcionalista, es decir, cómo funciona el individuo dentro de su entorno, desde aquello que se le exige a la persona. Y aquí entonces vemos algo clarísimo, algo supremamente importante, y es el hecho de que el individuo, cuando se sale de lo que el sistema le exige, es considerado un individuo anormal. Como decía Freud, la normalidad y la anormalidad únicamente se distingue desde el paradigma de lo numérico. Eso es todo. Pero más allá de lo normal y lo anormal, lo que debe de perseguir la psicopatología es el sufrimiento. Y eso está claro. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos que hacer un análisis desde un enfoque psicopatológico? Claro, buscamos las determinantes. Primero, miramos, escuchamos a la persona que nos dice que siente. Eso es claro. También miramos, observamos a la persona, cómo lo vemos. También indagamos por la historia de vida de la persona. Comenzamos a buscar sus antecedentes, es decir, antecedentes biológicos, su padre, vamos primero, sus antecedentes prenatales, tuvo algún problema a la hora de nacer, nació con problemas, sus antecedentes prenatales y postnatales. Vamos a fijarnos en sus antecedentes patológicos, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Ha tenido alguna enfermedad significativa? ¿Ha sido internado en el hospital? ¿Alguna vez lo han intervenido quirúrgicamente? ¿A nivel familiar ha tenido como tal, se evidencian trastornos mentales o anomalías físicas relevantes en su estructura familiar? ¿Sus padres, sus abuelos tenían alguna enfermedad mental? ¿Cómo fue la primera infancia de esta persona? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo sus diferentes etapas evolutivas? ¿Cómo le fue en la etapa preoperacional? ¿En la etapa de operaciones formales? ¿Se adaptó? ¿No se adaptó? ¿Cómo fue su relacionamiento con los compañeros? ¿Le iba bien? ¿No? ¿Cómo era su relación con sus padres? ¿Con su madre? ¿Con su padre? ¿Sus padres estaban juntos? ¿Cómo se llevaban ellos? ¿Tenía hermanos? ¿Cómo se llevaba con sus hermanos? ¿Cuándo comenzó a identificarse como ser sexuado? ¿Cómo fueron sus primeras experiencias sexuales? ¿A qué enfoque social, cultural estuvo determinado? ¿Cómo fue su primera adaptación en el escenario escolar? ¿Perdió años? ¿No perdió años? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Fue muy inteligente? ¿Fue más bien lento dentro del proceso de aprendizaje? ¿Qué? ¿Por qué? Porque comprender todo esto implica entender a la persona. Y si no estamos para entender a la persona, los investigadores judiciales, los psicólogos peritos, los perfiladores criminales y los abogados penalistas, no estamos haciendo nada. Porque estamos analizando un fenómeno humano en donde es necesario entender por qué. ¿Por qué alguien haría esto? Y no podemos entender por qué si le quitamos a un individuo su historia. Ahora, aparte de esto, de este análisis de su historia de vida, vamos a mirar su presente, claramente, esas determinantes de las que habíamos hablado. Vamos a mirar
si podemos analizar a la persona a través de unos instrumentos psicológicos, lo que llamamos las pruebas psicológicas, pruebas psicométricas, para identificar algo específicamente. Y obviamente de la mano o incluso antes de la aplicación de estas pruebas vamos a ver cómo está funcionando el cerebro de la persona, vamos a ver cómo está funcionando sus habilidades cognitivas básicas y superiores, lo que llamamos el examen mental. Es decir, vamos a mirar cómo está en términos de atención, de percepción, de memoria, de lenguaje, inteligencia, pensamiento, razonamiento, pero también vamos a mirar cómo está en estado de ánimo, pero también vamos a mirar cómo se ha sentido la persona en cuanto a sus tendencias y actitudes dominantes, es decir, cómo se suele comportar y si hay una diferencia últimamente y por qué motivo. También vamos a analizar cuál es su estructura de personalidad, cómo suele pensar, cómo se suele comportar, cuál suele ser su conducta, qué es lo que suele decir y por qué. Porque ahí también vamos a atar cabos, vamos a analizar patrones. Y eso es lo que hace un verdadero detective. A mí me encanta decir que los psicólogos somos los detectives de la mente. Porque tenemos un misterio, tenemos una anomalía cognitivo-comportamental que sería el equivalente para un investigador decir que hay un occiso. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué? Comenzamos a hacernos un montón de preguntas y debemos de contestarlas para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a intervenir. Somos los detectives de la mente. Pero como detectives de la mente, debemos de entender que el ser humano, al ser algo tan complejo, no se puede reducir únicamente a sus procesos cognitivos o incluso a esa área emocional, ni siquiera a su mera personalidad, sino que dentro de esa personalidad hay ciertos factores que debemos de tener en cuenta. Control de los impulsos. ¿Es una persona que se controla o no se controla? ¿Es alguien que le cuesta mucho o no? Y eso nos remite a una tarea fundamental, que es lo que acabo de decir, atar cabos. Pasamos a la siguiente. Y en ese atar cabos no bastará con solamente entrevistar a la persona que está enferma. Es necesario indagar en su entorno próximo. Es una persona que está enferma, pero ¿qué dicen sus padres? ¿Qué dicen sus hermanos? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo interactúa? Y comencemos a mirar con lo que estaba diciendo anteriormente de casos fuertes, cuando estábamos hablando del homicida de la niña Juliana Zamboní, cuando hablamos del homicida de la niña Génesis, cuando hablamos de Lobo Feroz, por ejemplo, violador en serie colombiano. No asesino, pero violador en serie colombiano. Cuando hablamos de ellos, ¿acaso no será importante preguntarse por ese contexto, por esas formas de relacionarse? E incluso preguntar en su entorno próximo cómo se comportaba, cómo era, con quién hablaba, de qué hablaba, qué solía hacer en sus ratos libres, cómo lo hacía, qué pensaba cuando lo hacía, si es que alguien nos puede contestar todas esas preguntas. Todo esto, todas estas labores nos va a permitir crear una hipótesis. Todo esto para crear una hipótesis. ¿Sí?
Y vamos a utilizar unas pruebas psicométricas como para que todo encaje y poder sustentar nuestra hipótesis. Aquí no hemos hecho otra cosa que seguir los primeros pasos del método científico. Algo que hacemos tanto los criminalistas como los investigadores judiciales como los psicólogos, y que en su comprensión casuística de los hechos también lo hacen los criminólogos y los penalistas. Pasamos a la siguiente. Bueno, pero yo me estoy cansando de hablar. Yo quisiera saber, pasa a la siguiente, por favor, Jessy. Yo quisiera saber si hasta aquí hay alguna duda, hay alguna inquietud. También pueden participar en el chat si están tímidos, no hay ningún problema. Uno Buenas puede noches. bueno, Bueno, ¿se me escuchan? Sí. Bueno, haciendo aquí un análisis de todo lo que usted ha dicho, yo conozco el caso de una persona que presenta muchas de las cosas que tenemos como una patología mental. En este momento está totalmente anormal su vida, hay un gran grado de pues está muy desadaptada en todo lo que tiene que ver. Hasta el momento ella no ha podido encontrar quien le haga un diagnóstico, entonces ella lleva más de 10 años con una supuesta ansiedad que está deteriorando absolutamente todos los roles de su vida como ser humano. Ella no puede trabajar, su vida sentimental está perfecto, su vida familiar, ella está en unas crisis impresionantes y luche todo el tiempo, deja los trabajos, bueno, ha tenido un montón de problemas y hasta el momento no le han dado un diagnóstico, ha sido muy difícil diagnosticar qué es lo que. Sin embargo, el psiquiatra insiste en medicarla, en darle el mismo tratamiento, pero su estado no mejora, no avanza. En este caso, o sea, es muy preocupante porque primero el sistema de salud pues tiene muchas barreras que impiden realmente llegar a un diagnóstico, pero mientras tanto, uno desde la psicología, ¿cómo puede hacer con un problema de estos cuando realmente uno no sabe qué es lo que sucede en la vida de esa persona, pero efectivamente se está deteriorando de una manera impresionante hasta el punto en que ella ya no quiere vivir porque no soporta la manera en la que lo está haciendo? Hay un grave problema cuando nos restringimos en la labor clínica a la identificación de los signos y de los síntomas. Eso que tú dices, ese caso que tú comentas, creo que es un caso que conocemos todos los psicólogos. No me refiero a la identidad de tu amiga, sino de que veamos que hay una persona que continúa con la patología y tratan de generar el mismo tratamiento. Y muchas veces es porque se desconoce el por qué. Es porque se desconoce el origen de la sintomatología, que la hizo sentirse así. ¿Qué es lo que generó que existieran esos signos que yo identifico? ¿Sí? ¿Qué parte de su vida? Porque si no sabemos eso, no podemos generar un tratamiento, no podemos generar un verdadero proceso de diagnóstico. Y sin diagnóstico no hay tratamiento. Ahora, obviamente, se necesitaría mucha más información para poder afirmarlo, pero eso es algo evidente. Y también es evidente el hecho de que un tratamiento que es ineficaz no puede continuar. La comprensión diagnóstica debe de estar mala para que el tratamiento falle. Y asimismo he tratado muchos casos en donde por un indebido diagnóstico, la comprensión del tratamiento es totalmente errada.
¿Alguien más quisiera decir algo? Yo quisiera agregar algo a esto que estás mencionando acá, Cami, y es referente al diagnóstico. Nos pasa tanto a nosotros como psicólogos como a las personas que asisten. No es necesario patologizar. Hay situaciones en salud mental que no necesariamente son patología. Un duelo, por ejemplo, es una situación en salud mental que es transitoria y que se va dando poco a poco, ¿sí? Pero la gente también va al psicólogo esperando que le estemos dando de una vez la clasificación en DSM. Claro, porque uno también se regocija en la patología. Entonces, si yo clasifico a alguien, voy a dar un ejemplo cualquiera, trastorno afectivo bipolar tipo 2, ya las personas empiezan a excusar un montón de comportamientos que son, llamémosle, me disculpan la expresión, caprichosos. Porque eso, no, yo tengo trastorno bipolar afectivo, pues entonces ya yo puedo hacer, o sea, es una, es un comportamiento casi inconsciente, pero que finalmente se los permite el hecho de que ya estén clasificados en una patologización. Entonces, ojo con la necesidad de estar clasificando en DSM cada situación que nos llega en consulta, porque no es necesario, no siempre será así. Y les recomiendo siempre hacer una revisión del proceso diagnóstico si ya venía con un psicólogo anteriormente, precisamente porque hay unas cantidades de personas diagnosticadas sin que esa sea la real situación, especialmente en trastorno afectivo bipolar, en TDAH y bueno, una cantidad que estamos felices dando impresiones diagnósticas sin el sustento que requiere o sin la rigurosidad que se necesita. Sería eso. Hay una preguntita en el chat, Camilo. Aquí nos preguntan, yo tengo una pregunta, ¿cómo se hace para lograr determinar ese contexto cuando el sujeto de estudio en cuestión tuvo una vida desde su nacimiento lejos de todos esos factores de riesgo, por decirlo de alguna manera? Ok, pero el hecho de que esté lejos de un factor de riesgo latente o supremamente visible, como, no sé, estar en la extrema pobreza, por ejemplo, o estar en una condición de calle, eh, no quiere decir que no haya un contexto problemático a nivel emocional, a nivel cognitivo. Cuando decía las determinantes, y dentro de las determinantes hablaba de la determinante psicológica, cuando hablaba de la determinante ambiental en términos de el sector, el área en el que yo estoy, si me siento adaptado o no, si me siento a gusto o no, si siento que encajo o no, si también lo miro desde la determinante biológica, si hay como tal un predisponente biológico a que pueda desarrollar una determinada patología o una determinada desregulación conductual o una determinada incluso desregulación neuroquímica. ¿Sí? Eso es importante. Y por eso también la importancia de la anamnesis. Ahora, dice aquí, como por ejemplo Jeffrey Dahmer, cuya familia desde el inicio fue totalmente funcional, con padres amorosos. Bueno, ahí yo me atrevo a, a contradecirte. Jeffrey Dahmer no tuvo una familia totalmente funcional, ¿sí? Su padre era disfuncional, incluso las primeras armas y demás se las regaló su padre, ¿sí? Entonces diríamos, bueno, ahí hay unas pautas de crianza extrañas. Aparte de eso, hay un escenario disfuncional por las peleas y los pleitos que tenían lugar. Aparte de eso, había una desadaptación social por parte de Jeffrey, había una cuestión de acoso escolar en la que él era víctima, había una cuestión de soledad, él no tenía amigos y se le dificultaba mucho socializar, hay un consumo temprano de sustancias psicoactivas, lo que es el licor. Entonces realmente hay un contexto que sí comenzamos a mirar desde esas determinantes, ¿vale? Desde ese contexto, desde esas determinantes contextuales, ¿vale? Es importante también tener eso en cuenta. Aquí Juliana dice que hace que a una persona
con una patología trascienda la barrera de atentar o no contra la vida de una persona. Bueno, aquí ya vamos a mirar algo. Y es que pueden pasar muchas cosas para que un individuo atente contra. Puede, por ejemplo, si lo hace en medio de una crisis digamos, por un episodio psicótico, puede que se haya disociado de la realidad y que el objeto que considera amenazante en la fantasía psicótica no sea otra cosa que una persona que no tiene nada que ver con él, al cual ha asesinado. Porque en su episodio quería eliminar al objeto que le generaba miedo, pavor y que era considerado amenazante. Eso por un lado. Pero también podemos hablar de que una persona puede tener un trastorno depresivo y entra en una crisis de ansiedad, un trastorno mixto de depresión y ansiedad, entra en una crisis de angustia, está supremamente irritable, está supremamente irascible, se está cortando las venas, alguien intenta detenerlo, grita y el primer impulso que tiene es clavar el cuchillo sobre la persona. También puede pasar. Es decir, pueden pasar muchas cosas y ahí van a tenerse en cuenta muchos factores. El móvil, la motivación, la intención. Y por eso en materia de la psicopatología criminal, cuando ya separamos los conceptos de lo psicopatológico de lo criminal, debemos de entender muy bien en sí qué es criminal. Y si llevamos criminal al concepto de delito, ¿qué es delito? ¿Cuáles son las modalidades del delito? Porque en derecho, y si hay aquí algún abogado lo sabrá bien, en temas de derecho comenzamos a mirar el delito no solamente como un mero acto, sino como un acto humano que tiene un contexto y por ende ha de verse la intención del sujeto activo del ilícito a la hora de generar el daño. ¿Alguien va a decir algo? ¿Tú bien? ¿Vas a decir algo? Tomaré eso como un no. ¿Alguien más va a decir algo? ¿Quieren decir algo? ¿Cómo evitar llegar a esos extremos cuando hay manifestaciones de psicopatología? Ok, pienso que nos estamos adelantando un poco con ¿Puedo comentar algo? Claro que sí, Carlos. Mira, yo actualmente vivo en Perú. Cuando yo llegué aquí al Perú, recién llegué, se presentaron varios casos en los que la gente, y hubo uno muy famoso de un muchacho que mató a su suegra y mató a toda la gente de la casa con un martillo y se convirtió en el caso del loco del martillo. Entonces, pero después mirando cómo es reiterativo las muertes por golpes en la cabeza. Es decir, si bien en Colombia uno está acostumbrado a que asesinan con bala o con cuchillo, encontrar que aquí asesinaban con martillo me llamó muchísimo la atención tratando de entender por qué escogió un martillo, por qué no escogió Y ahí es donde encuentra pues algún eco el tema genético y el tema de que si uno mira la historia de los nativos del Perú, la forma como tenían las confrontaciones y las batallas se definían era rompiendo la cabeza del contrario, con mazos. Ellos no tenían el concepto del uso de la flecha o de la lanza, ¿no? Ellos se mataban era a golpes y rompiendo la cabeza. Entonces me preguntaba hasta dónde esos pensamientos se mantienen o saltan genéticamente o por vibración y frecuencia en el cerebro que lo contiene e impele a la persona a tomar esa decisión. Porque son varios los casos que uno ve de esa manera. Es un comentario de que algunas veces he tratado de explicarme por qué la gente hace una cosa u otra, ¿no? Encontrar respuestas. Bueno,
Yo pensaría, bueno, no puedo negar el hecho de que soy psicoanalista, de que soy analista junguiano. Yo, para esa explicación, me repetiría a la parte simbólica y arquetípica, pero yo, ¿cierto? Tal vez un neuro tuviera otra explicación. Yo me remito a la explicación más del orden de lo psicoanalítico para abordar ese tema. Y diría que en temas de arquetipos hay hay un carácter simbólico importante que es repetitivo en el tema del inconsciente colectivo y que lleva a las personas a tomar un camino determinado a la hora de comportarse. Y en este caso, habría que identificar el valor simbólico, el significado que le otorgaba este individuo al martillo a la hora de ejecutar el acto. Puede que ese valor que le otorgaba no distara de una historia que se ha heredado a lo largo del tiempo en la localidad de esta persona, ¿sí? De cómo jugaba de niño, de lo que interactuaba con otras personas, de lo que ha visto en la televisión y demás, y eso lo llevó a tomar una decisión, que uno diría, oh, qué curioso, pero no fue más que un mero condicionamiento que se ha generado a través de la vida de la persona, ¿sí? Bueno, aquí dicen, cómo llegar a esos extremos cuando hay manifestaciones de psicopatología. Y también dice, un niño diagnosticado con TDAH, con alto comportamiento de agresividad y pensamientos violentos hacia su madre y demás personas, medicado, pero los medicamentos no le hacen no le hacen el efecto que debería de hacer. Su madre dice que no lo puede reprender de ninguna manera por su trastorno, es demasiado sumisa con él, llegando al punto de permitir que la agreda tanto verbal como físicamente. En este caso, ¿cómo se podría trabajar con él o su madre o cómo se puede actuar? Ok, listo. Bueno, veo que nos estamos yendo de forma directa al fenómeno de violencia, pero entonces listo, vamos a abordar esto. Si ya estamos hablando de un fenómeno como este, habrá que identificar varias cosas. El TDA se refiere a un déficit a nivel de atención, es decir, hay una falla en el proceso de filtraje de la información y en la selección de la información para que sea almacenada. Eso es claro. Ahora, cuando hablamos de hiperactividad, hablamos de un deterioro en el freno inhibitorio y por ende en el control de los impulsos de la persona. El control de los impulsos puede ser impulsividad cognitiva, impulsividad psicomotriz o impulsividad no planeada. Y en la impulsividad no planeada vamos a encontrar el, el bajo control de los impulsos agresivos. E incluso la impulsividad, el bajo control de los impulsos sexuales. Ahora, el hecho de tener TDAH no te hace inmune ante la norma como tal o ante el fenómeno de imposición de la norma. Pero si no hay una norma que frene al individuo desde su alterado control de los impulsos, pues ese fenómeno va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar y va a aumentar. Y por ende se va a generar una normalización en el individuo de la conducta agresiva y eventualmente de la conducta violenta. Porque la agresividad es una respuesta ante un estímulo que se considera amenazante. ¿Sí? La limitación puede ser amenazante para la persona, pero se vuelve violencia cuando tiene un carácter social. Y en este caso, odiar a las mujeres, odiar a las personas, etcétera, etcétera, puede tener una connotación social. O incluso pensar que se es especial y demás, tiene una connotación social porque implica la relación con un otro. Ahora bien, esto puede explicar el porqué de la conducta violenta. Ahora, si lo que queremos es prevenir,
hay que identificar la causa, y si la causa que genera no el bajo control de los impulsos, sino el fomentar de la sintomatología o el desarrollo de la sintomatología o el avance de la sintomatología es en un aspecto relacional, pues es necesario entrar en esa dinámica relacional e identificar cuáles son las fallas en el proceso de crianza y aprendizaje de este individuo, en donde se genera la normalización de este tipo de actos. Ahora bien, cuando ya hablamos de la técnica y la prueba, Jessy, por favor. Cuando ya hablamos de la técnica de la prueba, es importante remitirnos a la clasificación de las enfermedades mentales, el DSM. Pero obviamente, si bien a los psicólogos nos enseñan que hay un gran libro que se llama DSM y hay otro gran libro que se llama CIE-11, no se puede dejar de lado el hecho de que para las personas que crearon estos libros existen síntomas y existen signos que no se suelen explicar dentro de estos manuales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién me dice que es una distorsión eidética? ¿Quién me dice qué relación tiene una hiperacusia con una ansiedad? ¿Quién me habla de lo que es el freno inhibitorio? ¿Quién me puede decir qué es una bradilalia o una bradipsiquia? ¿Qué es una taquipsiquia? Estos conceptos nos explican el proceso cognitivo y no los vamos a encontrar en el DSM, porque el conocimiento psicopatológico no puede estar únicamente en un libro, está en muchos libros, ¿sí? En muchos estudios que han realizado muchos profesionales y debemos de comprenderlo. Porque Jessica dijo algo que es muy cierto, no podemos entrar a generar una estructura patológica de la nada si no comprendemos adecuadamente el fenómeno psicológico desde su interior, desde su génesis. Y eso no solo es explicar las causas, sino explicar también los conceptos que más se acomodan se acomodan al fenómeno que estamos presenciando, que más lo explican, ¿sí? Como dije anteriormente, los psicólogos buscamos las causas. Ahora bien, es importante ver esta frase que está acá, que Jessica la estaba señalando. Es un error capital el teorizar antes de poseer, bueno, ahí dice fatos, me disculpo, es datos. Insensiblemente uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en las teorías. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando. En lugar de encajar las teorías a los hechos, ¿sí? Y es que caigamos en cuenta en algo. Los psicólogos debemos de utilizar tres métodos de razonamiento: inductivo, deductivo y analógico. Debemos de interactuar con el fenómeno, pero también debemos de tener un conocimiento vasto en materia de psicopatología para esto, ¿sí? Para hacer esto de la mejor manera, para identificar esto de la mejor manera, ¿sí? Para que esa intervención sea adecuada. Y analógico porque debemos de hacer comparaciones todo el tiempo entre un caso y otro, entre una estructura patológica y otra, entre un fenómeno psicológico y otro, para hallar las diferencias.
Ahora, Jessy, por favor. Bueno, ahora sí llegamos a un tema interesante. Los trastornos plenamente, ¿cierto? Vamos a hablar de muchos trastornos. Vamos a hablar de muchos trastornos. Pero antes de hablar de trastornos, es necesario entender algo. Como decía anteriormente, la psicopatología criminal es el estudio, la psicopatología en general es el estudio de la mente que sufre. Pero no podemos decir que la mente que sufre o la descripción de la mente que sufre únicamente la vamos a encontrar en trastornos, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿será que debemos de pulirnos primero en lo que son los signos y los síntomas? ¿Sí? ¿Será que debemos pulirnos un poquito primero entre los conceptos que debemos de abordar para hacer un adecuado análisis? Pensaría yo que sí. Quiero dejar esa cuña, quiero dejar esa duda, porque aun si quisiéramos, no nos daría el tiempo, al menos no ahora, para hablarlo. Y por eso es que vamos primero a irnos a lo básico, a lo que nos enseñan en la academia. Mirar primero estos trastornos a nivel general. A nivel de neurodesarrollo vamos a encontrar discapacidades intelectuales, trastornos de comunicación, vamos a encontrar el autismo, el déficit de atención por hiperactividad, el trastorno específico de aprendizaje, los trastornos motores, sí. No creo que sea fundamental centrarnos en esta patología, así como tampoco va a ser fundamental centrarnos en otras patologías que vamos a nombrar, porque su relación directa con el fenómeno que tratamos de indagar y de explicar en esta clase, que es el de la psicopatología criminal, no es tan directa, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí sí vamos a encontrar un fenómeno que tiene mucho que ver, pero vamos a explicarlo muy someramente para que no entremos en la repetición. Recordemos algo, y es bueno que lo tengamos presente y que lo tengamos claro. Esta primera sesión es básicamente un repaso de conceptos generales para quienes no son psicólogos y para quienes son psicólogos en primeros semestres, o simplemente para que refresquen la memoria en algunos temas. El psicótico es aquel individuo que se disocia de la realidad, y se disocia de la realidad a través de varios fenómenos, por ejemplo, la idea delirante o la alucinación. La idea delirante puede ser de muchos tipos, pero básicamente por idea delirante entendemos la creencia arraigada en el individuo y estructurada a modo de certeza. Esa persona no cree en Dios, esa persona sabe que Dios existe, esa persona no habla con Dios desde la fe, habla con Dios desde que hay un receptor y un emisor. Yo de verdad estoy hablando con él, yo no siento que estoy hablando con él, yo veo que estoy hablando con él, yo tengo la certeza de que estoy hablando con él. ¿Qué? Ya el profesor Alex se fue. Hola. Hola. Bueno. Ojo con los micrófonos, muchachos. Uno nunca sabe qué se puede escuchar. Bueno, chicos, listo. O también pueden ser alucinaciones que pueden ir del orden de lo táctil, de lo auditivo, de lo visual. ¿Sí? Si estoy en algún momento tocando algún concepto que alguien no me entienda, por favor, dígalo. ¿Sí? Eso es importante. Dígalo. Pasamos al siguiente.
trastorno bipolar. Hay gente que piensa que el trastorno bipolar es únicamente, o mejor dicho, que el trastorno bipolar es cambiar de estado de ánimo. Cuando llegan y dicen, no, pero es que tal persona está feliz y luego está triste, eso es bipolar. Eso no es bipolar. Eso no es ser bipolar. Eso está muy lejos de ser bipolar. La bipolaridad está caracterizada por un fenómeno que se llama manía. La manía anteriormente se entendía como euforia. La euforia, mal entendida, se entendía como alegría. Pero la euforia, la manía, son periodos de exaltación, alta exaltación. Y bajo esa alta exaltación la persona no duerme, no tiene hambre, siente que se puede comer el mundo, pero también está muy irritable, también toma decisiones impulsivamente. Y en esas decisiones impulsivas puede llegar a hablar muy duro, a gritar sin haber tenido en sí la intención de gritar, a tener una conducta agresiva o violenta sin haber tenido inicialmente esa intención. Puede llegar a reaccionar de forma exagerada frente a un estímulo sin haberlo querido realmente. E incluso puede llegar, incluso es lo más normal, a que desde esa impulsividad cognitiva generada por esa exaltación, interprete erróneamente lo que está pasando. Un grito, o mejor dicho, hablar duro, lo interpreta como un grito. Un piropo lo puede interpretar como un acoso. Hay una distorsión de la realidad. Y eso es porque en el proceso cognitivo hay una distorsión, lo que llamamos distorsiones cognitivas, propiamente dicho. Ahora, ¿alguien acá tiene alguna pregunta sobre este trastorno? Al parecer no. Bueno, muchachos, están supremamente callados. Y este es un escenario en donde de verdad es bueno que pregunten. Bueno. Profe, una preguntita, qué pena. Sí, claro. Al decir que es una distorsión de lo que, desde la realidad, si hay una persona a la que está sufriendo de un trastorno de bipolaridad, pero desconoce cómo son sus reacciones, sea su entorno, su familia, o sea, sí, que sea su entorno, y le están dando es un consejo, le están es hablando, esa persona lo puede tomar como que la están atacando. Sí, claramente. Okay. Totalmente. Precisamente porque se genera una distorsión, ¿cierto? Sí. Y recordemos algo, que la persona desde esa impulsividad puede llegar a ser, a sentir, ¿sí? De forma, pueden llegar a ser hipersensibles en este punto y digamos algo negativo que le puedan decir puede que se lo tome de una forma muy exagerada porque hay una distorsión que se llama maximización. Va a exagerar la significación de todo esto que le están diciendo. Entonces, digamos, un consejo puede que se lo tome como una crítica y esto le va a generar rabia y esto va a generar un aumento de la conducta impulsiva, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero es necesario entenderlo. Perdón, Camilo, eso nos puede generar,
Perdón. Qué pena, termino y ya te doy, y ya cierro mi micrófono. En este caso, está bien es psicoorientar a su círculo, incluyendo a la persona que está sufriendo ese trastorno, acerca de cómo esas reacciones realmente nosotros las estamos tomando mal acerca de su reacción, o más bien hacerle la psicoorientación basada al sujeto, a la persona del trastorno, para que no tome esos consejos a una eximización, como dijiste. Maximización. Ahí, ¿cómo sería la psicoorientación? La psicoorientación sería a los dos. Ok. Pero basada en apuntando a que esa persona no lo tome maximizándolo, o a los familiares o a su entorno de que realmente si esa persona reacciona maximizando es porque hace parte de su distorsión. Una técnica que sirve mucho para este tipo de casos, es la terapia racional emotiva, o incluso pues algo en lo que Jessica es experta, que es la psicología por racional, en donde se trata de aterrizar desde una parte racional la emoción, ¿sí? Entender que existe una emoción, pero también darle su criterio de lógica a esa emoción latente en el individuo. Sí, y esa parte es importante, ¿vale? Porque, claro, existe una maximización que es una distorsión cognitiva, pero no es la única distorsión cognitiva. Así como existen creencias racionales que no es ni una ni dos, sino que son varias, que hace referencia a lo que son los esquemas maladaptativos tempranos. Bueno, yo pienso que por el momento hemos hablado de muchísimas cosas, y yo creo que por el momento lo podemos dejar así, desde una etapa introductoria. La próxima clase podemos ya terminar con la parte de los trastornos y empezar a hablar propiamente dicho de la psicopatología criminal y de los elementos que vemos en la psicopatología criminal. Esto quiero que se lo tomen como un repaso importante, como algo significativo. Plantéense preguntas, pero principalmente, por favor, terapia racional emotiva. Por favor, también participemos más y enfoquemos nuestras preguntas al tema, ¿cierto? Al tema que estamos tratando, para que lo tengamos presente. Y ya, eso sería todo por el día de hoy. Camilo, Profe, muchísimas gracias. compartir la grabación. Sí, claro, yo les comparto la grabación, me la solicitan, sí, por WhatsApp, porfa, y yo con todo gusto se las envío. Bueno, Ay, sí, profe, gracias. con gusto. Muy bien, Muchas entonces gracias. por el día de hoy vamos a finalizar la sesión. Recuerden que tenemos una siguiente mañana, también a las 7 de la noche, y la tercera el sábado a las 10 de la mañana. Aprovechenla bastante, estos espacios son para ustedes. Esto no se crea para que nosotros nos quedemos acá escuchándonos como si estuviéramos psicóticos frente al espejo. Entonces, participen un poquito más, que yo sé que estos temas son muy sabrosos para que los vayamos comprendiendo de una forma un poquito más práctica. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, finalizo aquí la grabación, deseándoles a todos una bonita noche, y pues nos estaremos encontrando mañana. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, muchísimas gracias. Chao, gracias.